en la palabra. El Señor les bendiga, mis muy amados, en esta preciosa noche. Soy el pastor Manuel Castro de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, y estamos una vez más hoy enlazados como un cuerpo de Cristo, listos para recibir la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, quiero pedirle al Señor que su divino espíritu, que su divina presencia esté en medio de nosotros, que unja mis labios como usualmente Él lo sabe hacer, y que tome mi mente, me libere completamente de cualquier cosa, de cualquier peso en mi corazón, y me ponga su palabra en mi boca para poderla compartir a su amada iglesia, aquella iglesia que le ama con todo el corazón. Muy bien, vamos a ir a lo que de parte de Dios nos ha regalado para esta noche. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad que lo estamos haciendo? Sí, claro que sí, lo estamos haciendo. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos en la parte número 6. Si tú estás escribiendo, estás tomando tus apuntes, te vas a dar cuenta que vamos en la enseñanza número 6. Pero la pregunta sería, ¿qué fue lo que estudiamos en la parte número 5? ¿Por qué no recordamos un poco lo que cubrimos la semana pasada? Aunque estamos estudiando el libro de Revelaciones, o lo que nosotros llamamos el libro del Apocalipsis, entendemos y miramos la semana pasada que este libro fue escrito para los siervos del Señor, los siervos de Dios, que estaban en la iglesia de Dios y de Cristo. ¿Dónde encontramos esto? En el primer capítulo del Apocalipsis y en el primer versículo. Ahí nos dice eso. También habíamos estudiado que nosotros somos la luz del mundo y debemos alumbrar a todos en nuestra casa y en todos los lugares. Debemos brillar en medio de las oscuridades de las tinieblas. Eso nos dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y después que en la visión de Cristo le da Juan, en el libro del Apocalipsis, le muestra 7 candeleros. Y estos 7 candeleros nos dimos cuenta que estaban simbolizando a 7 iglesias. Pero cada una de estas iglesias, que el número escrito en el libro del Apocalipsis son 7, que el número 7 significa completación y totalidad. Es por eso que entendemos que estas 7 iglesias estaban representando a todas las iglesias en general, porque no habían solamente 7. Pero el número 7 es la completación, la totalidad. Eso es lo que significa el número. Y por eso, los 7 candeleros y las 7 iglesias en la visión del Apocalipsis está hablando a todas las iglesias que se encontraban levantadas por el Santo Espíritu de Dios en cada uno de aquellos apóstoles que se movieron a todas las ciudades enviando y llevando el mensaje de Jesucristo. Pero también no solamente encontramos a 7 candeleros o a 7 candelabros, como también le podemos llamar, sino también que habían 7 estrellas que Jesús tenía en su mano, que simbolizaban a 7 ángeles. Y estos 7 ángeles que nos habla la palabra de Dios, los ángeles son mencionados de Dios. ¿Pero qué simbolizaban? Los ángeles simbolizaban a cada pastor que estaba simbolizado como un ángel. Las 7 estrellas simbolizaban a 7 ángeles. Los 7 ángeles significaban o simbolizaban a 7 pastores. La pregunta sería, ¿por qué? Pensemos un poco. ¿Por qué los 7 ángeles simbolizaban a 7 pastores? Pensemos un poco. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son mensajeros de Dios en el cielo para dar el mensaje que Dios manda a sus siervos y a sus siervas. Y ahora, ¿qué son los pastores? Los pastores son los mensajeros de Dios que tiene Dios en la tierra, que han sido escogidos para liberar
el mensaje de la palabra y traerla a los hijos de Dios. Hoy les quiero dar una pequeña referencia de lo que acabo de describir. Dios le dice a uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento algo que podemos asimilar de estos ángeles y de los pastores del Nuevo Testamento. Quiero que vayamos todos y abramos la palabra de Dios en el libro de Malaquías, el último libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, miremos bien lo que nos dice Malaquías 2, verso 7. Observemos Malaquías 2, 7. Dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca el pueblo busca instrucción. Repito, regresémonos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca el pueblo busca instrucción, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Pausemos un poco. El profeta Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, trae una declaración extraordinaria, hablando de los sacerdotes, que en los labios de los sacerdotes atesoran sabiduría. Porque ¿qué es lo que hablan los sacerdotes sino la palabra del Señor? Pero no solamente eso. No solamente dice que los labios de los sacerdotes atesoran sabiduría, sino que de la boca de ellos el pueblo busca instrucción. Pero ¿qué clase de instrucción sino la instrucción de la palabra de Dios? Y especifica Malaquías que estos sacerdotes del Antiguo Testamento eran los mensajeros del Señor de los ejércitos. Ahora, en el Nuevo Testamento nos enseña que tuvo que haber un cambio de sacerdocio. Escucha bien mi palabra. Escucha bien mis palabras. En el Nuevo Testamento nos enseña la palabra de Dios que tuvo que haber un cambio de sacerdocio. Eso se encuentra en el libro de Hebreos. Esto era de lo que los sacerdotes levíticos eran y ahora es transportados a los nuevos pastores que velarían por las ovejas del rebaño del Señor. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los que tenían la función de llevar la palabra del Señor en sus labios. No solamente los profetas, pero de acuerdo al libro de Malaquías, que fue el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento hace la gran declaración que los sacerdotes eran los mensajeros del Señor y que el pueblo buscaba la instrucción en los labios de ellos. Ahora, cuando nosotros nos movemos al Nuevo Testamento, nosotros entendemos que ahora hay un cambio de sacerdocio, de la ley a la gracia. Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví. Los sacerdotes venían de la descendencia de Aarón y eran levitas, pero Jesús fue el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento. Pero Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús no era un levita. Jesús venía de la tribu de Judá. Aquí había un cambio de sacerdocio. Ahora, es interesante que nos demos cuenta que lo que Dios había escogido para los hijos de Dios ahora eran estos hombres nuevos con un nuevo sacerdocio cambiado y ya no iban a ser llamados sacerdotes. La palabra sacerdotes desaparece en el nuevo ministerio que Dios les encarga a todos aquellos hombres que Dios está llamando para predicar su palabra. De ahí, Dios comienza a sacar a cada uno de estos hombres. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas del evangelio,
para levantar congregaciones para su nombre entre el pueblo no solamente judío, pero en el pueblo gentil. Por eso es que ahora que estos hombres escogidos de Dios se les llama pastores y no sacerdotes. Quiero que abramos la Biblia para que nos demos cuenta de lo que está escrito y para que nunca seamos nosotros engañados ni burlados, queriendo llamar a alguien sacerdote cuando ya el sacerdocio levítico no existe, sino que hubo un cambio de sacerdocio y ahora lo que Dios llama son pastores y no sacerdotes de la ley. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, miremos bien lo que nos dice en este cambio de sacerdocio. Fíjate bien, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra del Señor y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, obedeced a vuestros pastores, no vuestros sacerdotes, a vuestros pastores, una vez más, a vuestros pastores obedeced y sujetaos a ellos, porque ellos velan, o sea, cuidan de vuestras almas, como quienes han de entregar cuenta. En otras palabras, tienen la responsabilidad de lo que te pase a ti. Por eso el consejo pastoral es sumamente apreciado de parte de Dios. Y sigue diciendo el verso, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras palabras, traten de no causar problemas para que el trabajo de estos hombres de Dios sea agradable y ustedes, la congregación misma, puedan servirles de ayuda a estos pastores. Entonces, de acuerdo a esto, entendemos que las 7 estrellas que Jesús tenía en su mano eran los 7 ángeles, y para cada una de las iglesias, que eran los 7 hombres de Dios que pastoreaban a cada una de esas iglesias, a quienes Juan escribe, inspirado por la visión recibida por Jesucristo, entendemos entonces que estos 7 ángeles eran 7 pastores. Pero ahora hay que comprender que para la época de Juan, cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, la iglesia estaba pasando por una gran persecución. En aquella época, la persecución se había levantado tan grandemente que todos los hijos de Dios estaban atemorizados. El mensaje de Jesús entonces les quiere asegurar a los fieles siervos del Señor que el sufrimiento que estaban aconteciendo en cada uno de ellos y que estaban experimentando los hijos de Dios no iba a ser en vano. Jesucristo, mis amados y amadas, su Señor y Maestro, también había sufrido persecución él mismo durante su ministerio aquí en la tierra, y al final de su ministerio, después de la persecución que Cristo mismo experimentó, experimenta la muerte. Así que Jesús mismo, entendiendo todas estas cosas, es el que les recuerda en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, estas mismas palabras. Abramos entonces nosotros Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Y miremos cómo Jesús se relaciona con ellos y lo que les dice. Mire lo que les dice. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Les dice, yo soy el que vive. En otras palabras, ni la persecución, ni el pecado me pudo sostener. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?, dijo el Señor. ¿A dónde estaba el poder de la muerte? Ahora miramos un Cristo declarando que ahora vive, estuvo muerto, pero ahora está vivo. Y le dice, yo tengo las llaves de la muerte y los dominios también están sobre mí. Pero no solamente eso, porque después
También la iglesia de Esmirna, que era una de las 7 iglesias aquí en el libro del Apocalipsis, le manda ánimo, pero también no solamente le manda ánimo a la iglesia de Esmirna, pero también le llama y le dice una advertencia para que esté preparada. Tengo entendido que a través de los años Dios siempre manda ánimo, pero también manda advertencia. Tengo reconocido como hombre de Dios y como hijo de Dios que Dios siempre antes que pasen las cosas, siempre Dios nos dé el anuncio de ellas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Y observemos lo que Dios, por medio de Jesucristo, al darle la revelación a Juan, está escribiendo en el versículo número 10 del capítulo 2. Le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Todavía no había llegado el sufrimiento completo, pero estaban ya cerca del sufrimiento. Te advierto, le dice el Señor, que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicción durante 10 días. Mira la advertencia. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna? Le estaba diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo, porque estás a punto de sufrir. Cuando ese momento de sufrimiento llegue a ti, oh iglesia de Esmirna, te advierto que lo que va a pasar es que algunos de ustedes los van a meter en la cárcel. Pero esta metida de cárcel es solamente una indicación para probar su verdadera fe. Y para que cuando estén siendo probados en su verdadera fe, entiendan que van a tener sufrimientos y aflicciones. Porque la fe verdadera necesita ser probada con aflicción, con prueba de fuego. Pero les dice, si acaso experimentaran ustedes la muerte durante esta prueba, recuerden que yo, les dice el Señor, tengo preparada la corona de vida para vosotros que han sufrido, han experimentado el sufrimiento, pero se han mantenido fieles. Tenemos que entender, mis muy amados, que en el tiempo que Juan estaba escribiendo el mensaje para la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos seguidores de Jesucristo, eran un cuerpo, pero un cuerpo perseguido, un cuerpo con grandes posibilidades, que en esa persecución algunos de ellos se desanimaran. Porque muy cierto es que en nuestra humanidad, cuando experimentamos sacudimientos, cuando nuestra fe está siendo probada, puede entrar en esos momentos el pensamiento del desánimo. O llegar a pensar, desde que estoy entregado a Cristo, me han venido grandes tribulaciones y grandes cosas a mi vida. Por ello, tenía que Jesús poner ese gran anhelo que verdaderamente los llevara a ellos a entender que aunque experimentaran tantas cosas o tales cosas que experimentaran, el Señor les tenía preparada la corona de la vida. También era el anhelo de la iglesia, de los hijos de Dios, de aquellos que estaban experimentando la persecución y iban a experimentar el fuego de la prueba de la fe. Era el gran anhelo de ellos, de que Jesús regresara en el tiempo de ellos, cuando estaban siendo atribulados, maltratados y perseguidos. Ellos querían que Jesús, mi amado hermano, viniera en los tiempos de ellos, que viniera con toda su gloria, que viniera con toda su majestad, que viniera con todo su poder,
para traer juicios a cada uno de los enemigos que estaba atribulando la fe de ellos, a los verdugos de su familia, y que en el tiempo de ellos estableciera Jesucristo su reino. Ellos tenían la gran dependencia. Ellos querían que Jesucristo reinara en el tiempo de ellos. Ellos querían ver a su Redentor. Necesitaban ánimo en esos momentos. Ellos tenían incertidumbre en sus corazones. Para el mismo tiempo, deseaban ellos tener un mejor entendimiento de lo que sería el futuro, que la incertidumbre les estaba abrumando posiblemente sus corazones. ¿Cuál iba a ser el futuro de ellos y el de sus hijos? ¿Llegarían a sobrevivir sus generaciones? ¿Llegaría Cristo en el tiempo de ellos en esos momentos? Ellos necesitaban recuperar la esperanza correcta, porque habían muchos divulgando un montón de herejías y mentiras y engaños, que Cristo ya no iba a venir. Y Jesús le entrega al apóstol Juan esta revelación que verdaderamente les iba a ayudar grandemente en la fe que ellos tenían. Y escoge al apóstol Juan para escribir esta revelación. Y esta revelación la encontramos en el libro del Apocalipsis. Pero tenemos que entender que en ese momento era un tiempo de extremada persecución y de grandes adversidades. ¿Para quiénes? Para los cristianos, para los seguidores de Jesucristo, para aquellos que anhelaban ver a su Señor y a su Maestro, para aquellos que directamente estaban siendo movidos por el padre de la mentira, por el asesino, por el engañador, por el ladrón de la fe, que era Satanás, que el Señor lo reprenda. Y de repente viene una revelación dada por Jesucristo mismo, que les iba a revelar a su amado discípulo las cosas que iban a venir sobre ellos. La revelación, mis amados hermanos y hermanas, estaba declarando lo que en el futuro les iba a esperar a cada uno de los fieles seguidores y lo que Dios esperaba de ellos. Porque no era solamente el asunto de saber qué es lo que viene hacia adelante, qué es lo que nosotros podemos esperar. Pero ahora también tenemos que entender qué es lo que Cristo, Dios mismo, espera de sus hijos. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que de pronto las obras y la fidelidad son evaluadas en cada una de las congregaciones aquí mencionadas y cada una de las iglesias o congregaciones de los santos, porque la iglesia no es el edificio, sino que la asamblea de los hijos de Dios formando un cuerpo. A eso es que se le llama la iglesia. Y cada una de estas iglesias entre los hijos de Dios tiene sus propias características. Entonces, mis hermanos, una de estas 7 iglesias no solamente estaban llenas de virtudes, sino también estaban llenas de defectos que son comunes entre el cristianismo, no solamente de aquella época, pero también en la nuestra. Estas virtudes y defectos también, mis amados hermanos, deben de ser mencionadas para poder evitar, en medio de nuestra humanidad caída y de un mundo enfermo del pecado, deben de ser mencionadas para traernos luz y entendimiento a nuestra condición. Mi amado hermano y hermana, es evidente que Jesús hace una gran distinción entre las obras de aquellos que eran espirituales y aceptables a él y las malas obras de aquellos que estaban entreteniendo y siendo influenciados con las profundidades de Satanás. ¿Cómo, pastores, así? ¿Cómo que ellos estaban siendo influenciados por las profundidades de Satanás? Hoy te lo voy a mostrar y te vas a dar cuenta cómo Satanás estaba obrando en medio de una persecución, en medio de una prueba de fe. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, porque acabamos de cruzar el 1, en el capítulo 2, versículo 19 al versículo 23, fijémonos bien lo que está declarando la palabra de Dios en el libro de las Revelaciones. Estas son las palabras que Dios pone
en la revelación para que Juan le escriba. En el verso 19 nos dice, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. ¿Cuántas cosas Dios conoce? Tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. 5 cosas son mencionadas que Dios conoce en ellos. Además, dice, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y aún comer alimentos sacrificados a los ídolos. Voy a detenerme antes de seguir en el 21. Pero ¿a quiénes estaba influenciando esta mujer? Los cuales ellos creían que era una profetisa llamada Jezabel. ¿A quiénes estaba influenciando? Sino a los siervos del Señor. Ahí lo dice, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Versículo 21, mis amados. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometan adulterio con ella le haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Mire cómo Dios en su misericordia todavía le está dando la esperanza y la oportunidad que se arrepienta ella y se arrepientan ellos que habían caído con ella. A los hijos de esta mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias, no solamente las 7, todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Entonces, ¿dónde comenzó el juicio? Comenzó en la congregación de la ciudad de Éfeso. En el versículo 2, si lo miramos, nos damos cuenta que le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. ¿Por qué? Por las obras. En esos versículos, mis muy amados, Jesús hace la evaluación. ¿Qué es lo que está evaluando Jesucristo, sino las obras que ellos estaban haciendo? La fidelidad de cada uno de los que pertenecían a esa congregación estaba haciendo peso en la balanza. Estaba haciendo peso en la balanza. ¿Y cómo se mide esa balanza? Sino por las obras que estaban haciendo ellos. Primeramente, el Señor comienza y levanta la fidelidad de los cristianos. Está elogiándolos a ellos en esos momentos. Les dice que les elogia la fortaleza, les dice con grandes expresiones, pero de pronto le dice, pero tengo algo contra ti. Quiero que observemos el versículo 4 del Apocalipsis capítulo 2 y miremos y observemos bien lo que le dice el Señor a la iglesia.
en el verso 4. Sin embargo, le dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Eso es lo que le está diciendo a ella. Después de haberle elogiado y haberla puesto en un lugar de preeminencia, de pronto ahora le dice, pero conozco tus obras también. Conozco tu debilidad. Conozco cómo estás siendo engañada. Tengo algo contra ti, le dice. Has abandonado a tu primer amor. Tu primer amor que debería de haber sido Dios. Observemos lo que nos dice en el mismo capítulo, capítulo 2, pero miremos lo que nos dice el versículo 14. En el capítulo 2 y en el versículo 14, mira lo que nos dice el verso 14, todos juntos. Miremos lo que nos dice. Voy a seguir en el capítulo 2 y después del verso 14 vamos a ver el verso 20. Pero miremos primeramente el verso 14, lo que nos dice, hablándole todavía de este primer amor que habían abandonado. Versículo 14 dice, sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Cuáles eran? Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, excitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Vuelvo y leo el versículo 14. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas. Quiere decir, a su pueblo, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Pero ahora quiero que saltemos al verso 20 y nos demos cuenta de lo que sigue el Señor poniendo en el corazón de Juan para declarárselo a la iglesia. El verso 20 nos dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimento sacrificado a los ídolos. Quiere decir que el espíritu, que la doctrina de Balán estaba ahora siendo enseñada por Jezabel, esta mujer que era una profetisa. El Señor todavía le da la oportunidad para que se arrepienta. No solamente ella, pero todos aquellos que habían caído con ella. Ahí lo que Dios está haciendo, los está poniendo en una balanza. Primeramente, alaba la palabra de advertencia. Jesús los comienza a elogiarlos primeramente, pero después comienza a darle advertencia de lo que él ya sabía que se estaba manifestando en cada una de las congregaciones. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, le dice, has perseverado. En el capítulo 2, verso 3 le dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Mire qué lindo lo que le dice. Pero en el versículo 23 le dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Mire qué lindo es Dios, mis amados. Cuando alguien caía de la gracia del Señor, cuando alguien caía en pecado, Dios siempre le daba la oportunidad para regresar y arrepentirse. No lo ponía inmediatamente en una silla de juicio para que lo acribillaran. Le daba la oportunidad que regresara a arrepentirse cuando Dios mismo le había declarado en la boca del hombre de Dios lo que estaban haciendo. Por eso es muy importante que todos, mis hermanos, entendamos que no todos pueden soportar a los malos. Ahí la iglesia, el Señor le anuncia y le dice, no entiendo, los he visto que no ha soportado a los malos, a los que han dicho que son apóstoles y vosotros los han encontrado no siéndolo. Para ellos hay una promesa. La promesa es que Cristo le hace y le dice que Él va a ser fiel con ellos. Él le dice que les va a dar de comer del árbol de la vida. Él le dice que ellos serán parte del paraíso de Dios. Él le dice, no sufrirán daño de la segunda muerte. Esas son las promesas para aquellos que no soportan la maldad. Para aquellos que han probado a los que dicen ser apóstoles, pero apostatan de la fe verdadera. ¿Qué es lo que va a pasar con estos fieles de Dios? La Escritura nos dice que van a recibir un nombre nuevo. La Escritura misma nos dice que le va a dar autoridad sobre las naciones para que ellos las juzguen. No solamente eso, pero también les dice que serán vestidos de vestiduras blancas, mis amados. Y les dice que los hará columnas en el templo de Dios. Pero no termina ahí las promesas para esto. También les dice, le daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Hablando de la autoridad. Ya miramos Apocalipsis capítulo 2. Ya miramos el versículo 7. El versículo 11. ¿Qué les parece si miramos el versículo 17? En Apocalipsis 2, versículo 17. Observemos lo que nos dice el versículo 17. Dice así el versículo 17 de la Nueva Versión Internacional para los que están tomando nota. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que salga, dice, al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Quiero que miremos ahora el versículo 26. Mira lo que nos dice el versículo 26 del mismo capítulo. El versículo 26 del mismo capítulo dice lo siguiente. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro,
Mira qué preciosa promesa y con qué autoridad gobernaremos si somos fieles, si nos mantenemos nosotros con esa fidelidad que Dios nos está pidiendo. En el capítulo 3 y en el versículo 5, voy a irme para allá también. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, rápidamente, vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a ver el versículo 5. Mira lo que nos dice el versículo 5 del capítulo 3. El que salga vencedor, verso 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Vuelvo y repito. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero que miremos el verso 12 ahora, del mismo capítulo. El verso 12, porque esta es las promesas para aquellos que se mantengan fiel. El versículo 12 dice lo siguiente, mis muy amados. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y termino con el versículo 21 del mismo capítulo. El versículo 21 del mismo capítulo. Dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué promesas tan maravillosas, mis amados. Miramos exhortación. Miramos el peso de las intenciones del corazón siendo medido. Porque a Dios, mi hermano, nadie lo puede engañar. Dios conoce nuestros corazones. Dios ve nuestras intenciones. Dios conoce cada pensamiento de la mente, cada paso que damos hacia adelante. Ahí miramos que Él verdaderamente está ofreciendo promesas a aquellos que somos fieles. Ahí las encontramos cada una de ellas en el libro de Apocalipsis. Ahí, cuando ellos recibieron esta palabra, recibieron fortalecimiento en sus corazones. ¿Qué es lo que estaba Dios tratando de hacer, sino animándolos a cada uno de ellos, a los cristianos de ese tiempo, de esa época? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con nosotros también, sino animándonos también a continuar caminando, siendo fieles? Y que si en algún momento de nuestra vida resbaláramos, nos equivocáramos y anduviéramos con las malas obras que habló el libro de Apocalipsis cuando Dios está haciendo mención de ellas, que regresemos hacia Él, que nos arrepintamos, que pongamos nuestro corazón de vuelta a los caminos del Señor, que enderecemos nuestros pensamientos y nuestro corazón sea enderezado delante de Dios, y que nos apartemos de todo endurecimiento de corazón para que el arrepentimiento venga hacia nosotros. Eso es el anhelo de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, mi amado hermano y hermana, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La iglesia del tiempo de Juan necesitaba entender eso. La iglesia del tiempo de Juan necesitaba entender que en medio de una gran persecución, Dios miraba cada uno de los eventos que estaban aconteciendo.
Dios observa todo lo que pasa. Observa todo el esfuerzo que le damos al Señor. Observa nuestras buenas obras y nuestra gran fe. Pero también el Señor observa nuestras caídas y nuestras resbaladas. Pero al vernos el Señor caer y resbalar, no nos deja ahí. El Señor viene y nos levanta diciéndonos que regresemos a las buenas obras, que regresemos una vez más a amar lo que amamos delante del Señor. Por eso la palabra le dice a la iglesia: has dejado tu primer amor. Aquel amor que cuando se cometió un error nos llevaba inmediatamente al arrepentimiento. Aquel amor que cuando se cometió un error nos llevaba a llorar delante del Señor para encontrar una vez más su gracia y su misericordia. Hoy hay demasiada gente caminando en sus propios entendimientos y con sus propios corazones entenebrecidos. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Haciendo un llamado a toda su iglesia, no solamente en los tiempos de Juan, pero también las características de la iglesia hoy son las mismas. Una iglesia que ama al Señor con todo su corazón, una iglesia que ama hacer la voluntad de Dios, una iglesia que no quiere abandonar los caminos del Señor en medio de un mundo lleno de perdición, en medio de un mundo que quiere arrastrar al Hijo de Dios, en medio de un mundo que le ofrece toda clase de regalos temporales. Nos ofrece dinero, nos ofrece fama, nos ofrece toda clase de cosas. Pero nosotros hoy tenemos que entender que el Señor está viendo cada una de las obras que la iglesia hace. Y aun si nos equivocáramos, qué mensaje tan precioso y tan lindo el Señor manda a la iglesia. Desde los tiempos de Juan, el corazón de Dios sigue palpitando con el mismo sentir, diciéndole a la iglesia: ¿de dónde has caído? Y cuando la iglesia ha caído, le dice: levántate, porque tengo grandes promesas para ti. Mi amado hermano, cuando nos equivocamos, debemos de buscar al Señor. Cuando pensamos que perecemos, la puerta del arrepentimiento de Dios está abierta. No nos olvidemos nunca que lo que el Señor quiere es que regresemos, por más sucio que nosotros nos encontremos. El Señor lo que siempre ha querido es limpiar a su amada iglesia, prepararla para que esté lista para aquella venida gloriosa cuando Él aparezca. La iglesia de ese tiempo se encontraba atribulada, se encontraba en una incertidumbre, se encontraba esperando que su Mesías llegara y regresara una vez más para librarlos de todo. Y de pronto Dios les envía un mensaje diciéndole: estoy atento de todo lo que están pasando. Hay cosas grandes que están haciendo, pero hay otras cosas que han abandonado y necesitan regresar a ellas. Mi amado, hoy es el mismo llamado para la iglesia. Estamos ya listos para finalizar un año. Solamente nos hacen falta 2 semanas más para que este año se nos vaya. Que lo que está tratando de hacer el Señor con nosotros, mientras el diablo trata de confundir las mentes, mientras el diablo quiere levantarse en contra de la iglesia, mientras el diablo está confundiendo en todas las partes del mundo las mentes de aquellos que un día adoraron y alabaron la gloria de Dios. Pero en medio de toda la confusión, el Señor manda su palabra a su iglesia, para que su iglesia entienda que aquellos que han estado siendo fieles continúen siendo fieles, y aquellos que se han resbalado, aquellos que han sido, a veces le han puesto tropiezo en sus pies para resbalar, se levanten ahora con la palabra misma. Que estemos preparados para en un par de semanas más entrar en un año, pero entrar bien delante del Señor. Escribía en gran amor a una de las hijas de Dios en estos días y le decía que a Dios anhelaba una vez más que regresara de donde un día Dios la había lavado y limpiado, que regresara en aquel lugar de prominencia que Dios la tenía, que regresara verdaderamente a ser parte
del equipo del Señor. Qué cosa tan hermosa y tan maravillosa tener a alguien que te hace pensar en un regreso en vez de ponerte en mal, en vez de aplastarte y pronunciar los errores que se han cometido humanamente hablando. Qué lindo es tener a alguien que te levante, te anime y te diga si te has resbalado. En el nombre del Señor, levántate y límpiate con la sangre preciosa del Señor y regresa una vez más a los pies de Cristo. Hay demasiada gente negativa en el mundo. Hay demasiada gente pisoteando verdaderamente cuando una persona cae en vez de levantarla. Mi amado hermano, el trabajo de la iglesia es ayudar a levantar a los que están caídos. El trabajo de la iglesia es animar a los que están desanimados. El trabajo de la iglesia es atraer a aquellos que un día sirvieron y han abandonado los caminos del Señor. Mi amado, Cristo Jesús nos está animando por parte de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo a recobrar una vez más nuestras buenas obras y a recordar el momento donde un día entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús y queríamos compartirle a todo el mundo. No cabíamos en un lugar, nadie nos podía callar la boca porque a todos les queríamos decir que Cristo los amaba, que Cristo les quería perdonar. Iglesia del Señor, no podemos callar. No podemos callar. Mientras aquellos callan, mi hermano, la iglesia necesita seguir predicando y seguir animando a todos aquellos que necesitan ser animados. Qué promesas tan preciosas las que Dios nos manda de estar en aquel día lleno de aquella gloria venidera, de estar llenos, mi hermano amado, de estar escritos en el libro de la vida, de ser partícipes de aquel paraíso precioso en el cual estaremos para siempre con el Señor. Allí recibiremos un nombre nuevo. Ahí mi nombre que me puso mi madre ya no será el mismo. Ahí el Señor nos dará autoridad si nos hemos mantenido fieles para reinar sobre naciones y sobre reinos. Allí seremos vestidos de vestiduras blancas. Allí seremos llamados columnas de los templos, del templo del Señor. Allí nos dice el Señor que nos dará un lugar también para estar reinando con Él. Así como Él reina, mi amado hermano, también nosotros reinaremos con el Señor. Qué promesas tan bellas y tan hermosas y tan gloriosas son aquellas que nos esperan. Por eso cuando el enemigo pone algo enfrente de mis ojos, me pongo a reír y le digo, quisieras comprar mi alma con las cosas llenas de vanidad, con las cosas temporales de este mundo, mas no sabes que las promesas del Señor son eternas. Lo que me mueve es lo eterno y no lo temporal. Lo que me mueve es aquello que Él me ofrece y no lo que tú me puedes ofrecer temporalmente. Mi amado, esta palabra que nos fortalece, estas palabras que nos estremecen delante del Señor, son las que debemos de recibir y expresar a todos aquellos de nuestros hermanos que se encuentran en dificultad. Ayúdame, hermano, ayúdame, hermana, a seguir propagando este mensaje de parte de Dios. Y que si algo hemos fallado, que hoy mismo le pidamos perdón al Señor. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, mi amado y mi amada hermana. Joven, jovencita, vamos hoy a ir al trono de Dios todos juntos. Y vamos a expresarle de las profundidades de nuestro corazón, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, con todas las dificultades, con toda mi humanidad, con todo lo que tengo, que tal vez no es mucho, en tus manos lo pongo. Y si en algo te he fallado, Señor, hoy mismo, no mañana, no el domingo, hoy mismo te pido perdón. Perdona, Señor,
mis iniquidades. Perdona, Señor, mi pecado. Perdona aún, Señor, mis pensamientos bajos. Señor, pero deja que tu gracia se ensanche en mí. Deja que tu gracia se desborde y que mi copa se llene una vez más de tu amor. Porque posiblemente con mis acciones o mis pensamientos he abandonado tu primer amor. Señor, hoy me arrepiento. Hoy te digo, Señor, perdóname. Señor, porque tal vez he sido engañado, porque tal vez he sido, Señor, en mi tribulación, mi fe ha sido expuesta, Señor, y se ha debilitado. Pero hoy, bendito Dios, te entrego una vez más mi corazón, mi alma, mi cuerpo te pertenece. Señor, y renuncio a cualquier ofrecimiento del enemigo. Renuncio a cualquier vanidad de este mundo. Renuncio a todo lo que me puede apartar de ti, Señor, y permíteme levantar mi mirada hacia el cielo. Permíteme levantar mi mirada hacia los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Señor bendito, pon en mí ese fuego que quema para una vez más, Señor bendito Dios, tener la urgencia de continuar caminando este caminar precioso. Y cuando la prueba venga, Señor, la pueda ver como una atalaya desde lejos y decir, Señor, esa es la prueba de mi fe, pero la voy a pasar junto contigo. La voy a pasar porque en ti, Señor, tú me fortaleces. Porque todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. Señor bendito, ayúdame, bendito Dios, a ayudar a otros. Ayúdame, Señor, a no criticarlos y no pasarles encima, sino detenerme a levantarlos, Señor bendito Dios, y a orar por ellos. Señor, y si no puedo levantarlos porque renuncian, mi ayuda, Señor, por lo menos estar orando por ellos para que tú, Señor, en tu misericordia les cambie su pensamiento y toque su corazón. Así hoy te lo pedimos todo, mi Dios, todos los que estamos hoy conectados, todos los que estamos aquí presentes y todos los que están escuchando, Señor, esta palabra, te lo pedimos con todo el corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, permítenos, Señor, terminar el año, bendito Dios, con nuestra mente, Señor, enfocada en ti, con nuestra frente en alto, como dice tu palabra. Permítenos, Señor bendito Dios, caminar como tú lo deseas, bendito Dios, y ayudar a todos aquellos que lo necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellos, Señor, que han abandonado tus caminos. Oro hoy, Señor, también junto con mis hermanos, por nuestras familias, nuestros miembros familiares, por aquellos que todavía no te conocen, pero Señor, un día van a conocerte, Señor. Apiádate de ellos para que puedan convertir sus corazones de piedra en uno de carne, mi Dios, y permite que tu Santo Espíritu, Señor, llegue hacia ellos. Y si tu espíritu se ha apartado de otros, Señor, permite que en tu misericordia regrese hacia ellos por medio de una palabra. Háblales en sueño, háblales en visión, pero no permitas que se pierdan, oh mi Dios. Te lo pedimos todo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi hermano. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.